Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. अपने अंदर देखो और समझो तो पूरी सृष्टि सपनों को पूरा करेगी. Cambiar el mundo empieza por ti. Verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros ojos la magia en todas partes. Arriba y adelante se ven los horizontes. 태양이 다시 태어나면 사랑도 다시 태어날 거야. Cambiar el mundo empieza por ti. Ich will neuen Himmel, dann fang ich selber an und spreche einen Lob aus für die Menschheit. Dann fange ich an. Empieza por ti. Puoi cambiare oggi stesso il corso del tuo viaggio. Vedrai che non è uguale se hai coraggio. Hoch in der Bitterima, direkt voll haufen. Marschen med skjortor av fart, eller skjorta hjemme. Cambiar el mundo empieza por ti. Ça peut changer. If I want a new sky, I'll be the first to begin. Поднять на славу всему человечеству. Empieza por mí. Si quieres cielo nuevo, empiezo yo primero. Y luego una alabanza hacia la humanidad. Dann fange ich an. Empieza por ti. Empieza conmigo. Cambiar el Empieza por ti. C'est comme faire Elegimos dedicarnos a la felicidad, porque la felicidad es la vacuna psicológica de nuestros tiempos. Las crisis son el momento indicado para reconocer nuestras fortalezas y descubrir nuestro ingenio para superar la adversidad. Hoy es tu momento de crecer, es tu momento de crear y de reinventarte. IBI es parte de tu equipo y trabajamos contigo para apoyarte y lograr lo inimaginable en tu organización. Apoyamos a los mejores líderes, a los que han elegido darlo todo por su equipo, por sus sueños, por su mundo. IBI es tu aliado. Elige la felicidad.
Buenas, buenas noches a Buenas todos. noches a todos. Es un gusto enorme darles la bienvenida bienvenida a este webinar con nuestro gran invitado, el doctor Tal Ben Shahar. El Instituto de Bienestar Integral, pues, es un lugar en donde estamos construyendo una comunidad de gente con ganas de cambiar al mundo, gente con ganas de contribuir a formar personas de mayor bienestar, a construir vidas con mayor significado y poder realmente dejar una huella positiva en la gente que nos rodea. Tengo el gran honor de presentarles a ustedes y de contar esta noche con el doctor Tal Ben Shahar, un, mi maestro, mi mentor, un amigo, puedo decir ahora, y me da mucho gusto. Tal Ben Shahar es reconocido internacionalmente como el maestro de maestros en el campo de la felicidad y el liderazgo. Después de graduarse de Harvard, él enseñó uno de los cursos más populares en la historia de Harvard acerca de psicología positiva y psicología de liderazgo. Fundó después la Academia de Estudios de la Felicidad, en donde ofrece un certificado en estudios de la felicidad, y para el mundo de habla hispana lo ofrecemos también nosotros, el Instituto de Bienestar Integral, en conjunto con la Academia de Estudios de la Felicidad. Y ahora Tal Ben Shahar ha traído una nueva propuesta al mundo de la primer maestría en estudios de la felicidad que se ofrece a través de la Academia de Estudios de la Felicidad y Centenary University, la Universidad Centenary, y donde tengo el gran privilegio de ser parte del equipo de maestros. Tal ha escrito numerosos libros que se han estado ofreciendo alrededor del mundo y se han traducido en muchos idiomas. Y bueno, es realmente un gran honor poder contar con la presencia de Tal Ben Shahar. Bienvenido, Tal. ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas? Can you hear us, Tal? ¿Nos escuchas? Sí, ahora sí. Oh, I'm sorry. So, Lo siento, sí. cargamos la traducción. Para los que se conectaron, pueden elegir. Para quienes se conectaron, pueden elegir la traducción simultánea con mucho gusto, apretando en el icono del mundo, y pueden elegir el idioma en el que quieran hablar. Ahora voy a empezar a hablar en inglés para que Tal pueda entenderme. Bien, bienvenido, Tal. Es todo un honor para mí compartir este webinario contigo y con nuestra comunidad. Y quiero empezar un poco diferente de como usualmente empezamos, porque suelo empezar por hacerte algunas preguntas, pero este tema es especialmente relevante e interesante para mí y quiero compartirte una historia sobre mi propia vida contigo. Bien, fue uno de esos días en los que despertarme parecía demasiado difícil y esto me había pasado antes. Así que supe que había esperanza y que no todo estaba perdido. Sin embargo, las voces internas de mi cabeza seguían divagando sobre el mundo exterior y mi papel en él. Una batalla interna de esperanza y falta de fe, de optimismo y desesperanza, de pensar en todo o en nada. Y esos pensamientos me confrontaron con una responsabilidad gigante y un anhelo de hacer del mundo un lugar mejor. Al mismo tiempo, reconociendo los encuentros frágiles entre lo desconocido y la humildad. Y conforme me estaba despertando esa mañana con estos pensamientos en mi cabeza, mi amigo Mario, me mandó un mensaje y me compartió las noticias, unas noticias que me recordaron la grandeza de la existencia y la gran elección que tenemos en darle forma a nuestras vidas y a las vidas de los demás.
Hacía un año y medio, Mario, originalmente de Guatemala, me compartió que estaba pensando unirse a la caravana migrante que estaba entrando a México de Guatemala, y la cual se dirigía hacia los Estados Unidos. Y como yo estaba en la Ciudad de México y la caravana iba a pasar por la ciudad, Mario me preguntó que si podía ayudarles. Estuve de acuerdo, pero con mucha resistencia interna. Hacía 10 años había dedicado unos 10 años de mi vida a proyectos sociales que, en los cuales trabajaba con gente en extrema pobreza en México. Y sabía muy bien el precio espiritual y psicológico que había tenido que pagar por esa experiencia. Ese día de noviembre, cuando Mario me llamó, estuve de acuerdo en ayudarlo con su viaje sin tener una gran convicción y sin de verdad estar convencida de hacerlo. Tengo que admitir que simplemente no quería decepcionarlo, ni a mí mismo, porque me consideraba una persona altruista. Tuve que hacer lo que había dicho, a pesar de que no tenía ganas, pero qué gusto que lo hice. Terminé encontrándome con Mario y con una familia de migrantes. Me contaron su trayectoria y me invitó a compartir el taxi que él había rentado. Una pareja, la conocí, había llevado 3 días caminando, cuidando sus pocas pertenencias que llevaban con ellos, y una carreola frágil y pequeña que les ayudaba a transportar a su hija. Después de ser voluntarios en el campo de refugiados, Mario, mi mamá y esta pareja con su hija, así como el chofer del taxi, terminamos tratando de ayudar a esta familia y fuimos capaces de ayudarlos a entrar legalmente a los Estados Unidos a través de una organización sin fines de lucro. Pero donde inicia mi historia, ese día, cuando no podía levantarme, se me había olvidado por completo esta historia. Y recibí un mensaje de Mario, ¿recuerdan esa mañana? Y decía, hola Arlene, mira cómo le pusieron a su segunda hija, Arlene María Isabel. Y por encima del mensaje decía, ¿ves, Mario? Esa gente que nos ayudó dejan una marca en nuestras vidas para siempre. No podía creer lo que estaba leyendo. Se me había olvidado por completo este incidente en mi vida. Y nombraron a sus hijos con los nombres de Mario y con el mío porque habíamos impactado en sus vidas. Y se me ocurrió algo que leí en el libro de Tal que decía que quien salva la vida de alguien salva a todo el mundo. No creo que hayamos salvado las vidas por nuestras breves interacciones, pero esa mañana cuando recibí ese mensaje, todas las preguntas, las dudas se diluyeron. Entendí que a veces nos cegamos a la belleza de las conexiones, la intuición, el coraje, la valentía y la humildad. De estos milagros invisibles que suceden cotidianamente en nuestro mundo. Con frecuencia se nos olvida la verdadera naturaleza de nuestros corazones. Cuando estamos ahí, cuando somos lo suficientemente valientes para ir contra nuestra resistencia y somos voluntariosos sin saber que al hacerlo podemos ser el ángel de alguien más. Mario, el chofer, la familia, mi mamá y yo, todos nos reunimos a través de esta historia. Y ahora, un nuevo ser en el mundo, nombrado por nosotros, le recordaba a sus padres y a nosotros que los milagros sí ocurren en este mundo. Desde entonces, trato de recordar esta historia cada vez que me encuentro dudando, porque ven, nuestro poder de cambiarnos a nosotros mismos y al mundo a nuestro alrededor es mucho más grande de lo que creemos.
Esta es la historia que quería compartirles porque creo con la situación que estamos enfrentando en nuestro mundo hoy en día, es muy fácil perder la fe. Y a veces, cuando tenemos tan grandes expectativas de lo que tiene que ocurrir para que cambie el mundo, es muy difícil para nosotros tomar ese primer paso. No sé si, no sé, tal. If 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 what? Sí, que si estás ahí, I'm sí, right sí, next to you. podías escucharme. Sí, estoy aquí contigo, estoy. Eso es lo que quería compartir, eso es lo que quería, So, con lo que quería empezar esta so I've conversación. never heard this story before. Nunca había So escuchado esta thank you, Michelle, historia for y nos conocemos desde hace I'm glad varios to be able años. to Me da hear it gusto with so many. haber podido escucharla con tanta Um, gente en esta llamada. it's very moving, and I think Es it muy has conmovedora many, y creo que tiene eh, rich and important elements in muchos it. elementos And muy ricos e yeah, this is my first time importantes. Y de hearing nuevo, it, esta es la and primera vez que la maybe I can escucho, say a few pero tal words vez pueda decir algunas palabras al respecto. fresh. So first, En you primer bring lugar, this point up, y the idea hablas de esto, de la idea something de seemingly cómo small algo en apariencia pequeño puede like tener a un butterfly efecto mariposa, can trickle and have puede tener este a efecto significant mariposa impact. y terminar en una cosa And más grande. it reminds me Y of me recuerda también the story that I would often tell a la about historia que suelo contar smiles sobre la and sonrisa how when you smile at y cómo cuando le someone, sonreímos a alguien three y other esa people, otra persona le sonríe a these otras three tres people when personas we y smile estas tres personas, together, cada una le sonríe a otras tres personas. those nine Y así smile sucesivamente con at estas otras three nueve others, personas each seven, le each sonríen seven cada people. una a otras tres personas. Within 21 times, 21 Dentro rounds, de the whole 21 world rondas de smiles. esto, todo el mundo está sonriendo. So one act, one small Entonces, act, un solo acto, por pequeño que parezca, exponential a través del impacto can exponencial, impact the entire puede world. impactar a todo el mundo. And you Y, never know y nunca lo sabemos, nunca sabemos lo que what impact hacemos, el can have. impacto que tenemos. And especially during Y sobre todo, difficult times, durante challenging tiempos times, difíciles, uncertain times, tiempos it's very inciertos, easy to wake es up one muy morning fácil despertar and y say, decir, what's the point? ¿cuál es el punto? Why do what I do? ¿Por qué hacer lo que hago? ¿Para qué So many people esforzarme? struggling. Hay tanta gente And, batallando. and you need to remind yourself Y hay que that recordarnos that que small act, ese the pequeño equivalent of, acto, you save el one life equivalente, or you make one life better, salvar una or you vida o contribute to mejorar one una person, vida o contribuir a una even if it's in a persona, small way, aunque sea de una forma can have pequeña, a radical impact on ese their tiene un lives. impacto radical en So sus vidas y a so través many de other eso en lives. muchas otras vidas. And that's the healthy, right and only way to Y esa live. es la forma correcta, es la única forma de vivir. Many of us De feel otra stuck. forma, muchos de nosotros nos sentiríamos atascados en este sentido There's de a desesperanza. story that I'm Hay sure una most historia of you que have estoy heard before. seguro que la han Which, escuchado antes. your story, Arlene, reminded me Tu of. historia, Arlene, me la And recordó. I read it for the first time La leí in, por primera vez in the book Chicken Soup for en the el Soul. libro de Caldo de Pollo para el Alma. And the story is about Y la historia someone trata de una who's, persona walking on the beach que está caminando in por la Mexico. playa, y creo que de hecho fue en México, Suddenly he sees y de pronto ve someone a alguien picking up starfish levantar and throwing a una it estrella de into the mar water. y lanzarla al mar. And then picking up another Y starfish luego that had levantar come otra estrella de mar and throwing que it había into the llegado water. con la marea y lanzarla al mar. Another starfish, and there Y are otra estrella de mar, thousands y hay of starfish miles de estrellas de mar en la on the playa. shore. And the person says, Y la persona who le saw dice, that, la persona que of ve course, esto lifting the starfish, says a to la him, otra persona, le "What are you dice, doing?" And he said, "Well, ¿qué I'm estás throwing the haciendo? starfish Bueno, back into the water." estoy lanzando a las So estrellas de mar he de puts vuelta the al net agua. inside.
porque si se quedan fuera van a morir. Y le dice, sí, pero ¿qué diferencia puedes hacer? Hay miles de estrellas. Y por supuesto, lo que le responde la persona al levantar esta estrella de mar y lanzarla al mar, le dice, estoy haciendo una diferencia para esta estrella de mar. Y esta es la forma en que debemos pensar nuestra vida. Tal vez no podemos cambiar al mundo entero. Los tiempos, estamos viviendo tiempos difíciles, pero si podemos hacer una diferencia para una pareja, su bebé, o para un amigo, o para un familiar, y hacer el bien, entonces, con frecuencia, esa bondad va a tener un efecto. Y puede ser 10 años después que veamos su impacto. Y también puede tener efectos en el espacio, que llegue a más personas. Sí, creo que ese efecto mariposa es completamente cierto porque con frecuencia, cuando vemos a alguien ayudando a otra persona o recogiendo la basura, de pronto descubrimos que nosotros también queremos hacer eso. Es una inspiración. Me hace pensar en cuáles son los principios de la psicología positiva o de la ciencia de la felicidad, en términos de, por un lado, cultivar recursos internos para ser capaces de sostenernos y de tomar parte en este mundo, incluso si el mundo no es tan perfecto como quisiéramos. En español decimos para no tirar la toalla. ¿Cuál es el propósito de recoger la basura si hay basura por todas partes, no? Entonces, por un lado, la psicología positiva nos enseña lo que podemos hacer dentro de nosotros, de nuestra mente, de nuestros cuerpos, para ser más resilientes, para ser capaces de resistir y prosperar, incluso en dificultades. Y también hay muchas teorías y se ha estudiado que también cuando empezamos a trabajar en nuestra comunidad, cuando empezamos a hacer cosas, a ser generosos, nos definimos por los actos de generosidad o de egoísmo, pero nos definimos por nuestras propias acciones. Entonces hay una combinación de dos factores. Uno es trabajar desde dentro para convertirnos, para volvernos más fuertes, para equilibrar nuestra energía, nuestros cuerpos, para estar en un espacio en el que podemos ofrecer algo al mundo, pongámoslo de esa forma. Y a veces, por ejemplo, en mi caso en específico, cuando hago cosas por los demás y cuando me enfoco en metas que son externas a mis propias metas, me empiezo a sentir plena y me vuelvo más optimista y me lleno de esperanza. Entonces, quiero saber cuáles son tus ideas y cuáles son tus principios, los principios que encuentras cuando piensas en estos dos conceptos que tienen que ver con vivir una mejor vida y también con construir una mejor vida para los demás. Bien, mientras hablabas, Arlene, pensaba en muchos de los estudios que se han hecho sobre poblaciones en riesgo, la gente que viene de trasfondos de pobreza, de zonas oprimidas, gente que viene donde hay mucho abuso de drogas, lo que llamamos poblaciones en riesgo. Y ha habido muchos estudios sobre cómo podemos ayudar a estas personas. Y durante muchos años, los estudios demostraban que los programas de intervenciones fracasaban, que la mayoría de los psicólogos, de los sociólogos, que llegaban a estas zonas y trataban de ayudar a estos niños, adultos, fracasaban en sus intentos. Pero sucedió un gran avance cuando cambiaron su enfoque.
Su enfoque inicialmente era ir a ayudarlos. Vayamos y démosles a todos comida gratis. Vamos a ayudar a todos, vamos a ayudarles a construir una casa. Y estas cosas ayudaban y eran importantes y a veces sin esa comida no hubieran comido nada, entonces claro que era importante, pero eso no ayudaba a largo plazo, hasta que cambiaron su perspectiva, su enfoque, y en lugar de llegar a estos vecindarios y ayudar a esos individuos, llegaban a estos vecindarios y ayudaban a esos individuos a ayudar a otras personas. En otras palabras, ellos hacían que estas personas que tal vez estaban oprimidas o que eran pobres o que estaban viviendo en condiciones terribles, se enfocaban principalmente en ayudarlos a que ellos ayudaran a otros. Y eso hizo toda la diferencia. ¿Por qué? Porque uno de tus maestros, uno de mis maestros, es Martin Seligman. Y Martin Seligman es muy famoso en todo el mundo por incorporar, crear el campo de la psicología positiva. Pero antes de presentarnos el campo de la psicología positiva en el 98, durante décadas, durante 30 años, había estudiado la depresión. Y lo que encontró en específico es que la depresión se define en sus palabras como la impotencia aprendida. Cuando aprendemos que somos impotentes, es entonces cuando nos deprimimos. Porque mientras sintamos que podemos hacer algo, entonces podremos estar tristes, podremos estar frustrados, pero no tiramos la toalla, porque seguimos teniendo cosas que hacer, seguimos pudiendo hacer algo. Pero en cuanto creemos que no podemos hacer nada, entonces tiramos la toalla, entonces nos deprimimos. Ahora bien, mucha gente de esos vecindarios pobres están deprimidos porque han aprendido esta impotencia. Han aprendido que no importa lo que hagan, van a seguir siendo pobres, van a seguir batallando, las pandillas van a seguir haciendo lo que hacen, las drogas van a seguir proliferando en sus vecindarios, no hay nada que puedan hacer. Se sienten impotentes, se deprimen y continúa esta espiral descendente. Sin embargo, si de pronto empiezan a ayudar a los demás, contribuyen a la vida de los demás, hacen una diferencia en la vida de los demás, aunque sea pequeña. Cambian la perspectiva de impotencia a sentirse útiles. Cambian de sentirse impotentes a sentirse útiles. Y eso crea toda la diferencia, porque los decían. Y Arlene, esto es, tú lo describiste sobre ti misma, no solamente aplica a las poblaciones en riesgo, aplica a ti, a mí y a todos en esta llamada. Uno de mis maestros, cuya foto tengo aquí en mi pared, es Warren Bennis. Falleció, no sé, hace 5 años, quizá más. Y Warren Bennis tenía una frase favorita. Él decía, todos queremos ser de utilidad. Ser de utilidad. En otras palabras, ser útiles. Y ya sea ser útiles ayudando a alguien a cruzar la frontera, o a darle una comida, o a enseñarle de la felicidad, o a enseñarle a leer y escribir. Ser de utilidad. Es entonces cuando nos sentimos útiles. Y es cuando somos útiles que también nos energizamos, nos motivamos a hacer todavía más. Sí, eso lo resume también el trabajo de Isaac Pilatowski, que habla de la importancia de sentirse importante, de sentirse que podemos contribuir y de que somos valorados por la gente a nuestro alrededor. Y en términos de impotencia, optimismo, pesimismo, creo que una de las claves tiene que ver con la autoeficacia y el principio de la agencia, el cual es sentir que tienes el poder de hacer algo sobre tu situación o la situación a tu alrededor.
Entonces, para mí, por ejemplo, he estado pensando mucho en este tema y creo que la mayoría de la gente que se nos ha unido el día de hoy, tal vez se pregunten muchas veces, el mundo es una locura, las cosas se sienten más pesadas de lo que nos gustaría ver. Y yo solamente soy esta personita en medio de un mundo con millones y millones de personas. ¿Qué puedo hacer yo realmente, no? Y a veces es, ¿qué puedo hacer como individuo para hacer una diferencia? Y creo que uno de los principales componentes cuando pensamos en la agencia tiene que ver con construir nuestra esperanza y elevar la idea de que el mundo puede ser un lugar mejor y de que si todos contribuimos, entonces el mundo puede ser mucho mejor, como este efecto mariposa. Entonces, es el antídoto a la impotencia. El antídoto no es no nada más ser optimista, sino tomar acción, porque la acción es lo que luego te da el optimismo. Sí, Arlene, quiero compartirte otra historia que creo que tiene que ver con tu punto y que de una forma muy profunda. Y es una historia que oí sobre un rabino, un líder espiritual de una comunidad. Y este rabino vivía en la ciudad de Nueva York en los 30, la década de 30. Y este rabino tenía una comunidad muy grande, miles de personas. Iban todos los días a escuchar a este rabino, porque sus sermones eran famosos a nivel mundial. No había Zoom en ese entonces, así que la gente tenía que ir físicamente a su yeshiva, tenían que ir y tenían que escucharlo ahí. Y escuchaban sus sermones todos los días, miles de personas de todo el mundo, de Nueva York, de los Estados Unidos, incluso de otros países. Y un día había una tormenta de nieve una tormenta de nieve muy severa y el metro lo cerraron, cerraron los caminos, la gente no pudo llegar a su yeshiva y solamente 4 personas aparecieron para su sermón. Entonces la gente que llegó pensó como, bueno, lo va a posponer, venimos mañana. Y entonces empezó a dar su sermón. Y no solamente empezó a dar su sermón, dio el sermón exactamente igual que los demás días. Es decir, con pasión, con inspiración, con motivación. Y habló como si le estuviera hablando a miles de personas y había 4 nada más, en un lugar en el que cabían miles. Pero lo estaba dando de la misma forma que siempre. Y fue increíble e inspirador. Y parecía que estaba cayendo fuego del cielo. Y al final de este sermón fantástico, uno de los 4 alumnos se le acerca al gran rabino. Tal vez es la primera vez que se acercaba a él, que podía hablar con él. Le dice, rabino, muchas gracias por este sermón increíble. Pero, rabino, ¿por qué? ¿Por qué hizo esto? Éramos 4 personas y lo hizo con tal energía, con tal pasión, pero éramos 4 personas en la audiencia. Y el rabino le dice, ¿4? Yo vi a miles en la audiencia. Había miles en la audiencia, porque te vi a ti y vi a tus hijos y vi a tus alumnos y a sus alumnos que potencialmente pueden ser impactados por estas palabras. 4, había miles. Y esta historia ha sido
en mi mente, en mi corazón durante años. And whenever I wake up Y cada vez que me despierto thinking, I'm pensando, estoy tired, I cansado, go out and teach. What no quiero difference salir y does it enseñar, ¿qué diferencia va a hacer? thousands? Pienso, miles de And what a diferencias. privilege it is. ¿Y qué privilegio Nowadays, es? you don't have to be a great rabbi. Y el hecho es que hoy en día no tenemos que ser rabinos con miles de alumnos para tener este efecto. Because what we also know is Porque lo que también sabemos kindness es que algo como un acto de is generosidad contagious. es contagioso. We know there's a lot of research Sabemos, hay muchos if estudios I científicos observe que demuestran que kindness, si yo observo I'm un much acto de more generosidad, soy mucho más to act propenso kindly. a actuar de forma generosa. If I see someone treating another Si veo person a with alguien respect, tratando a I'm otra more persona con respeto, to soy treat mucho that más person with propenso a respect. entonces yo tratar a las personas con respeto. Because goodness, Porque la bondad, kindness, la generosity, generosidad, la amabilidad, they're all contagious. todas estas cosas son And when we commit contagiosas. one act of Y kindness, cuando hacemos un acto de generosidad, affecting realmente estamos impactando a miles. Yeah, I can't agree more. Estoy completamente de acuerdo Appreciate that y beautiful aprecio story. mucho esa hermosa historia que nos And compartiste. I think, Y creo que well, I would love to open me the floor encantaría to abrir el micrófono questions para from the recibir algunas participants. preguntas de la gente que está aquí con nosotros And just say that y decir que it is truly by doing es that we realmente start al defining who hacer we are. cuando empezamos a definir quiénes When we somos start, y el momento en que empezamos a dudar, doubting, en que empezamos you know, a titubear, has to do with creo que tiene que ver expectations around con todas perfection because tus enseñanzas sobre la perfección, porque a veces nuestras expectativas son tan altas we feel we'll never que get there. sentimos que nunca vamos a llegar ahí o que nunca vamos a poder lograr ningún resultado o tener otro resultado en el mundo. Entonces, al abrazar nuestra humanidad, al abrazar nuestra humildad, creo que esa es la forma en la que podemos empezar con pequeñas acciones que con el tiempo y combinadas con las acciones de los demás puedan tener un cambio importante para el mundo. Entonces, and it's even, you know, y es todavía más, Arlene, incluso aunque sea un but it acto has to be an pequeño, act. It's not pero enough tiene to que ser un say it. acto. No basta con que se quede en la mente, tenemos que sacarlo al mundo. Put it out to the world. Porque cuando lo sacamos al mundo, To the people around estamos us. comunicándonos con la This gente a nuestro kindness, alrededor they're y la contagious. bondad, la generosidad se So we owe that contagian, to ourselves. pero también nos lo comunicamos a nosotros And mismos. that Y eso strengthens us, refuerza, nos fortalece, nos da valentía, makes us nos hace ser, strong, nos hace más makes us fuertes, be courageous. nos hace más It valientes. introduces all these Incorpora todas estas características, nuestra conducta, incorpora inside. estas características hacia adentro, pero solamente si sacamos la acción al mundo exterior. Thank you, Tal. Sí, muchas gracias, Tal. Bienvenido, qué gusto verte. Franklin, bienvenido, qué gusto verte. Adelante con tu pregunta. Adelante con tu pregunta. I was trying to unmute myself, Sí. but the host wouldn't let me do it. No, no podía encender mi micrófono. Listo. Hola, Tal. Hola, Arlene. Gracias. I'll try to put the right words in my mouth. Trataré de tener las palabras correctas para la pregunta. Perdónme si no puedo. Sé, creo que la bondad es contagiosa. También creo, Tal, que lo opuesto, que algunas personas piensan que lo opuesto también es verdad. Sobre todo en la política, no mostrar compasión, no mostrar generosidad y no ayudar a los migrantes, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y menciono eso porque ese es el ejemplo de Arlene que nos puso. Pero para algunas personas está bien no mostrar compasión porque les va a dar votos, que consideran que es mejor por esta razón. Entonces, para quienes creen que la bondad es contagiosa, sí podemos darles este mensaje, pero ¿cómo alcanzamos a estas personas que creen lo contrario? Sobre todo
con tanta polarización que vivimos hoy en día, que creemos que nosotros tenemos la razón y el resto están equivocados. Entonces, ¿cómo alcanzamos a estas personas que creen que la generosidad, la bondad no valen la pena, que la compasión no vale la pena? So Franklin, Bien, Franklin, unfortunately, desafortunadamente, unkindness, el egoísmo cruelty even, o la crueldad are also contagious. también son contagiosas. And Y when we see cuando examples, vemos ejemplos, children see examples cuando of los niños ven leaders, ejemplos political leaders, de on sus TV, líderes políticos en la televisión acting actuando unkindly, de forma we egoísta, see a lot o cuando vemos of cruelty and unkindness mucha crueldad, poca generosidad among nations, entre naciones o entre grupos, then this has an effect. entonces esto tiene también un efecto. However, in this Sin war embargo, of en esta guerra kindness against de unkindness, generosidad contra if you egoísmo, will, good o si against quieres, evil, del bien contra el mal, in this war, en esta guerra, el bien or the good, or o, kindness o la has a generosidad significant advantage. tiene una ventaja muy That importante. advantage has to do Y with esa ventaja happiness. tiene que ver con la felicidad. There has never been, Nunca ha habido and there will not be, y nunca habrá an unkind person una persona or egoísta someone who's evil o una persona malvada que sea feliz. for two reasons. Por dos razones. La primera Because in order to es harm porque someone else, para lastimar a alguien más, that action has to come esa from a bad acción place. tiene que venir de un lugar Someone infeliz. who is happy will not go out and harm. Alguien que es feliz no quiere lastimar a los demás. Tienen mejores cosas que hacer con su tiempo. It is people who themselves are Es afraid gente que ellos mismos se that sienten go out and harm lastimados other people. que entonces lastiman a And otras then, personas. Y when they entonces, hurt other people, cuando that lastiman a makes otras them feel personas, worse about eso a su themselves. vez los hace sentirse peor consigo mismos. So causing harm, Entonces, hurting, causar injuring daño, lastimar, comes from a place of viene hate. de un lugar Hurts de infelicidad y propaga to act la infelicidad. whereas Mientras que being kind, being good, being ser generoso, ser bueno, may or may not come puede o from puede no happiness. venir More de la often, felicidad. sometimes it Es más does. probable que sí, What pero a it veces always no. does is Pero it lo que generates siempre hace happiness. es que genera más felicidad. So just like Entonces, así como both kindness and unkindness tanto are generosidad contagious como crueldad when son it affects contagiosas outside, cuando when it afectan affects al us, exterior o cuando el exterior nos afecta a nosotros, kindness la is bondad, la contagious generosidad es internally. contagiosa In other words, when I internamente. act En otras kindly, palabras, I cuando enjoy it. actúo generosamente lo disfruto. I feel better about myself. Me I feel siento better mejor about conmigo myself. mismo I'm more likely to act y kindly. soy más propenso a seguir siendo I act generoso. kindly again. Vuelvo a ser I feel generoso, better. me I'm more siento likely mejor to conmigo act mismo y honestly entonces and soy uplift más others. propenso a seguir actuando generosamente. Entonces, internamente es And contagioso. when it comes to unkind Y behavior, cuando se trata it de doesn't have the same comportamiento effect. cruel, no tiene el So mismo it's a efecto. lot easier Entonces es mucho to más stop fácil unkindness with kindness. parar And this is la equivalent crueldad to the con metaphor generosidad. of Y esto darkness. es equivalente a la metáfora entre oscuridad y luz. All you need is one A lighted veces candle necesitas una sola to vela banish darkness from para an entire room. alejar la oscuridad de un cuarto. The same way, Y de la sometimes you misma need one forma, a veces necesitas courageous un solo acto de valentía, de to generosidad drive unkindness para away. alejar la That's crueldad. the advantage Esa es la ventaja that kindness has que over tiene cruelty. la generosidad It's sobre la crueldad, connection to happiness. su conexión con la felicidad. And, And- sorry. Please go ahead. Adelante. No, but I interrupted you. Pero te interrumpí, por favor. No, I was just gonna No, nada reinforce más that iba a when reforzar ese punto we act de que cuando kindly, actuamos de forma generosa, we are reinforcing estamos people reforzando outside, and we're a la also gente al reinforcing exterior y también behavior. reforzamos nuestras And it's propias through conductas. happiness, Y es a través de la this felicidad
que este ciclo de autorreforzamiento ocurre. Y iba a agregar que de la misma forma, como dice Barbara Fredrickson sobre las emociones positivas y negativas y cómo tenemos que intencionalmente crear más emociones positivas en nuestras vidas diarias. También como sociedad necesitamos intencionalmente comprometernos más con los actos de generosidad para beneficiar al bien común, porque necesitamos multiplicar nuestros esfuerzos para poder de cierta forma hacer que la bondad, para mejorar la bondad, porque ¿qué escuchamos en las noticias todo el tiempo? Todas las cosas malas que ocurren en el mundo. Y la bondad, las cosas buenas, nadie las reporta. Entonces, como sociedad, necesitamos hacer un esfuerzo de intencionalmente hacer más el bien para los demás. Y creo también en la política, y Franklin, tú hablaste de la política. Tenemos, de cierta forma, interpretado que al estar en la política o en el gobierno como algo sucio y algo indeseable. Y Aristóteles decía que solamente podemos convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. No recuerdo la cita exacta, pero decía que necesitamos involucrarnos en la política porque necesitamos ser agentes activos y dar forma a la realidad de nuestro país, de nuestras comunidades, de nuestras familias. Y tenemos que hacer eso con gran intención para poder lograr un cambio, porque tienes razón. Cualquier pequeño acto de crueldad o de egoísmo de pronto secuestra a todo el mundo, toda la atención del mundo. Entonces necesitamos gritar la bondad, necesitamos comprometernos con gritar la bondad y la generosidad. Agustín, por favor. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues gracias por la oportunidad, en primer lugar, para poder conversar con ustedes este tema que realmente me hace muy interesante. Despertar la conciencia del ser humano es algo invaluable, es algo que estamos tratando de atender, pero dadas las características digitales de nuestro tiempo, cada vez se está perdiendo más. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en el teléfono, en el celular, en la tableta, en la computadora, tratando siempre de innovar plataformas, programas, etcétera, etcétera. Y eso, pues, nos está perdiendo. Realmente, cuando uno descubre que este tipo de situaciones se están perdiendo, pues es momento de la reflexión. Hay que pensar realmente cómo es nuestra cultura, qué es lo que nos están pidiendo ahora para poder desarrollarnos, primero como individuos, después para sentir la satisfacción de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, pero con la satisfacción de ser humano, de que la necesidad ha sido cubierta. Sin embargo, eso queda en el vacío. Los valores se están perdiendo. Lo que en un inicio nos inculcaron nuestros padres, prácticamente están siendo olvidados. La tecnología nos lo está arrebatando. Y realmente, cuando uno se pone a analizar cómo es nuestra cultura personal, descubrimos que lo primero que nos inculcan en casa es el aspecto religioso, que casi ya nadie usa, casi nadie atiende. Pero de ahí se derivan los valores. Los valores, el bien y el mal, están inculcados con esa base religiosa. Después viene la educación. Cada región del planeta tiene un tipo de educación y en función de esa educación es el comportamiento. Y de ahí se derivan
formas de socialización como la política que se acaba de hablar, como el derecho. Hay personas que dicen, pues si yo no tengo un papel donde hago la transacción, no te vendo nada. Y hay quienes dicen, mi palabra es ley y con eso basta. Entonces hay contradicciones en este sentido. A veces no se entiende ni la ciencia. Hay gente en este momento que no sabe que si existe el cambio climático o no. Y dice, órale, pues si estamos viendo cómo son los cambios y dices tú que no hay cambio climático. Y por supuesto, pues la filosofía del lugar dice, hay que atender como yo sé, pero no como tú me inculques. Y justo eso, ver cómo se atiende la generosidad, pues a veces deja mucho que desear porque para unos la generosidad tiene un sentido y otros para otro en otro sentido, y esto hace que no tengamos muy claro ese concepto. Y por consiguiente, nuestra felicidad pues es muy ambigua porque a veces la tenemos, pero no obtenemos lo que en sí pudiera darse como lo tenemos pensado. A veces la tenemos a medias y de ahí la frustración. Y bueno, pues esto es algo hasta ahí. Gracias. No, gracias, Agustín. Me recordaste Gracias, Agustín. también donde de pronto sentimos que nuestra contribución está por darle un like en Facebook, como que la tecnología de pronto nos hace sentir que contribuimos también más de lo que en realidad contribuimos y también de alguna manera es una barrera a hacer actos de bondad ahí en la calle, ¿no? Y a construir en personas de forma directa. I don't know, Tal, if you No sé, Tal, si quieres agregar algún comentario. Sí, Agustín, cuando estabas hablando, me recordaste algo de lo que estaba hablando con nuestros alumnos esta mañana. Tenía que ver con la educación y la importancia de la educación. Y Agustín, dijiste que antes estudiábamos a través de la religión o teníamos historias en común que eran parte de nuestra cultura. Y hoy en día no tenemos esas historias, no tenemos esas historias donde aprendemos de la generosidad, historias bíblicas, donde aprendemos de la bondad. Y no tener ese tipo de educación es problemático porque no tenemos un lenguaje en común. Ya no tenemos ese lenguaje en común. Y vamos a la Biblia, a la historia de Babel, la Torre de Babel. La Torre de Babel es una historia en la que el castigo de la gente que trató de llegar a Dios, de alcanzar a Dios, es que ya no se podían entender, que todos hablaban idiomas distintos. Y como resultado de esto tuvieron conflicto y el proyecto terminó. Y eso es lo que está pasando, no solamente en el mundo hoy en día, sino también en nuestros países. Entonces, sí, tal vez en México todo el mundo habla español, pero ya no es el caso que todos tienen un lenguaje en común alrededor de la Biblia, tal vez, o de ciertas historias. Entonces, tal vez todos en los Estados Unidos hablan inglés, pero ya no todos tenemos este lenguaje en común de las historias, ya sea la Constitución o la Declaración de Independencia. Y si queremos recuperar nuestro pegamento social, nuestra conexión, tenemos que encontrar, leer, aprender y enseñar estas historias en común. Las historias en común que hablen de la bondad, que nos den ese lenguaje en común de la bondad, de la generosidad. Eso ya no lo tenemos. No, ni dentro de los países ni dentro del mundo en general. Gracias, Tal. Héctor, por favor.
Sí, sí, buenas noches. Muy interesante el conversatorio. Tal vez hacer una pregunta muy puntual. Eh, el tema de la conducta narcisista, las raíces del narcisismo, es decir, quizá un enfoque totalmente diferente al concepto de la bondad y la generosidad. Es decir, el generoso disfruta, ¿verdad? Ayudar a otro, pero ¿y qué pasa en este caso donde en esta actitud de narcisista, digamos, predomina el egoísmo, predomina la falta de empatía, la falta de generosidad? Es decir, no creo que se interese por disfrutar ningún acto de generosidad. ¿Cómo enfoca la psicología positiva y la ciencia del bienestar este tipo de conducta? ¿Qué se puede hacer al respecto? Arlene, do you want to take it or do you want me? Arlene, ¿quieres empezar o quieres que empiece yo? Sí, tú primero. Bien. La psicología positiva o la ciencia de la felicidad no tiene una solución para todo. Cuando se trata del narcisismo, por ejemplo, la mejor forma de tratarlo sería a través de la psicoterapia, tal vez medicamentos. Así que en este aspecto no tengo una solución clara, pero sí tengo ciertas ideas que me gustaría compartir. El narcisismo, como suele ser el caso con muchos desórdenes mentales, toma algo natural al extremo. Por ejemplo, la depresión. La tristeza es natural. Héctor, estoy seguro que te sentiste triste ayer o hoy. Yo hace rato me sentí triste. Experimentamos la tristeza todos los días. Es una emoción natural humana. ¿Qué es la depresión? Tomar la tristeza al extremo. Cuando alguien está triste todo el tiempo. Cuando alguien está tan triste que ya no tiene esperanza, que se sienten impotentes con su tristeza. O la ansiedad. Yo suelo sentirme nervioso, suelo sentirme ansioso cuando la ansiedad se vuelve una patología, un desorden mental, cuando llega al extremo. Es lo mismo con el narcisismo. Verás, es parte de la naturaleza humana. Querer ser percibidos como alguien bueno es parte de la naturaleza humana. Estar de cierta forma enamorados con nosotros mismos es parte de la naturaleza humana. Querer presumir, querer que los demás, gustarle a los demás. Se vuelve narcisista cuando se lleva al extremo. Cuando tengo o cuando me vuelvo obsesionado con agradarle a todos y con que todos concuerden conmigo y tengo que demostrar constantemente lo increíble que soy. Entonces toma algo natural. Sí, claro que quiero agradarle a los demás, ¿quién no? Pero se lleva al extremo. Ahora, ¿cómo podemos lidiar con estos extremos? La psicología positiva, como regla, trata de eliminar la oscuridad presentando la luz. Entonces, para lidiar con la tristeza, en lugar de hablar de la tristeza, vamos a hablar de la risa, vamos a hablar de la alegría, vamos a hablar de la diversión. Y de la misma forma con el narcisismo. Los narcisistas se enfocan en ellos mismos nada más. Entonces, traigamos algo de luz. En otras palabras, ayudémoslos a que ayuden a los demás. Y unos cuantos actos de generosidad pueden ayudar a cambiar el equilibrio de el narcisismo extremo a tal vez menos narcisismo. Ahora, no es fácil. Sin embargo, lo que dice la psicología positiva es que podemos tener cierto impacto
enfocándonos en lo positivo, en los actos positivos de generosidad y bondad, o actos positivos a lidiar con la depresión, de diversión, de alegría. Y cada acto de alegría, de diversión, y cada acto de generosidad y bondad es como una pequeña vela que tal vez aleje parte de la oscuridad. ¿Es lo único que va a ayudar o es lo único que puede ayudar? Probablemente no, necesitamos más, pero es parte de el esfuerzo, del esfuerzo general que puede crear una diferencia. Gracias, Tal. Sé que llegamos a la hora. No sé si quieres tomar una pregunta más y luego queremos mostrarles a todos un proyecto muy interesante que está comenzando en febrero. Así que Tuti, por favor. Tuti, qué gusto saludarte. Hola a todos, hola Tal, gracias. En primer lugar, quiero expresar cómo me he sentido en los últimos meses y luego hacer una pregunta. Quiero remitirme al webinar de esta mañana cuando mencionaste que es importante la educación y el tipo correcto de educación. O usaste la palabra del tipo correcto de educación. No siempre he sido creyente de que la educación es importante y crucial. Siempre he creído que la educación es importante y crucial. Creo que todos los que estamos aquí pensamos lo mismo, pero necesito mencionar que en el último mes me he sentido muy decepcionado con la naturaleza humana. Es increíble para mí ver lo que ha estado pasando en el mundo y fue mencionado que el mundo, mencionaste que el mundo es una locura en este momento. No sé cómo lo dijiste, pero dijiste que el mundo está en peligro. Entonces tenemos preguntas sobre cómo hoy en día está la educación en el mundo, quiénes van a ser nuestros líderes, todas estas cuestiones políticas del mundo. Y quería expresar que me siento decepcionada y que me siento lastimada, que estoy preocupada con lo que está pasando en muchas partes del mundo. Sé, como mencioné, estoy muy positiva respecto a cómo la generosidad siempre va a ser más grande que la maldad. Y normalmente suelo ser una persona muy positiva, pero me preocupa y es muy fácil entrar en esta tendencia y no saber bien qué es verdad, qué es la realidad, y todos cometemos errores, como mencionaste, pero hoy tuvimos hoy me he sentido muy decepcionada, como mencioné. Entonces, este es mi contexto de lo que quería expresar y esta es mi pregunta. Mencionaste que hay una forma de ayudar poblaciones en riesgo, gente pobre, ayudándolos a que ayuden a los demás. Y a través de esto podemos ayudar a estas personas. Mi pregunta es, ¿cómo crees que esto funcionaría en grupos terroristas o gente que normalmente hace cosas malas en vez de cosas buenas? Gracias. Bien. Arlene, creo que tendremos que seguir aquí hasta la medianoche. Tuti, esto realmente, esta es una pregunta muy grande y empatizo completamente con la razón por la cual te sientes de esta forma. Entonces, quiero decir un par de cosas. Dije que la psicología positiva no tiene respuestas para todo. Y no creo
que la forma correcta de lidiar con los terroristas o los asesinos, los homicidas, sea enseñándoles sobre felicidad. Um, if Winston Churchill Si Winston Churchill in 1940 en 1940-41 dijera, hablemos y enseñémosles a los nazis la generosidad y la bondad, no estaríamos hablando en este momento. A veces, desafortunadamente, la guerra es necesaria y luchar, pelear es necesario. La libertad no es libre, como dicen. La libertad no es gratis. La libertad no es gratis, como dicen. El problema, el desafío, no son los terroristas. Sabemos cómo luchar contra el terrorismo y algunos gobiernos lo hacen mejor que otros y van a ser derrotados con el tiempo. El problema es que el apoyo que los terroristas reciben, el terrorismo recibe de gente buena, de gente con buenas intenciones, pero que no entienden a causa de la educación qué es lo que están apoyando o a quién están apoyando. Verás, hay dos caminos que llevan a la victoria o al triunfo de la maldad. Dos caminos. El primero es la falta de educación. Porque cuando un grupo no está educado, realmente no saben, van a seguir al más carismático o al que los haga sentir que tienen la razón. No están educados, no piensan profundamente sobre los temas. Y por eso es muy fácil para los dictadores manipular una población sin educación. Y por eso los dictadores no suelen querer educar. De verdad, educar a su población para poder manipularla fácilmente. Ese es un problema. La ignorancia no nos lleva a la felicidad. La falta de educación nunca nos va a llevar a nada bueno. Pero luego hay otro problema. Porque la educación no siempre lleva a un buen lugar. Esta mañana estaba hablando de esto en nuestra clase. ¿Cuál fue la sociedad más educada del siglo XX? La sociedad que produjo a la mayor cantidad de filósofos, de pensadores, de científicos, de artistas. Fue Alemania. Y también fue Alemania la que llevó al mundo a dos de las grandes guerras y atrocidades en la historia de la humanidad. Y eran una población educada. Entonces, en un extremo tenemos la falta de educación, la ignorancia, y del otro lado tenemos la educación del tipo incorrecto. Ahora, ¿qué es la educación del tipo incorrecto? La educación que no está basada en la realidad. ¿Conoces el libro de 1984 de George Orwell? En este libro, George Orwell dice lo siguiente, dice, para que una sociedad sea libre, para que una sociedad sea moral, 2 más 2 tiene que ser igual a 4. En otras palabras, tiene que estar basada en la realidad. 2 más 2 tiene que ser igual a 4. Y ciertas sociedades, a veces es 4, a veces 7.5. Esa es una sociedad que no está basada en la razón. Y es una sociedad en la cual un terrorista puede convertirse en un luchador de la libertad. El bien puede ser la maldad porque no hay verdades. ¿Y quién gana en esta sociedad? El más carismático,
y el más poderoso. Es una sociedad en la que el poder equivale a la razón. Y he aquí donde entramos. La educación es importante. La educación del tipo correcto, la educación que enseñe la realidad, donde 2 más 2 sean igual a 4, siempre, en todas partes. Donde estudiemos la naturaleza humana y creemos una ciencia de la felicidad que esté basada en la naturaleza humana, en la que nos enfoquemos en esas cosas que nuestra naturaleza desea, como ser generosos, como ser buenos. Y como decía Arlene, a través de la acción, reforzar esas inclinaciones y tendencias naturales. Porque tenemos una inclinación natural, tú, yo, todos la tenemos. Tenemos una tendencia natural a querer hacer el bien en nuestro mundo. Pero si no ejercitamos esa inclinación natural, si no salimos al mundo a hacer el bien, y esto es lo que Arlene enfatizaba, la acción, si no salimos al mundo a hacer el bien, entonces esa tendencia se disolverá, se derretirá, desaparecerá, así como todos tenemos el potencial de tener músculos, pero si no los usamos, si no usamos el brazo, vamos a perder esos músculos. Tenemos el potencial de ser buenos, generosos, útiles. Debemos hacerlo en el mundo real. Y cuando lo hacemos, como es contagioso, los demás también lo harán. Y entonces nos vamos a volver más fuertes y también la sociedad en general se volverá más fuerte. Y tengo que decir también que esto es porque esta es la importancia de reunirnos con una comunidad que tenga metas en común, una comunidad que no solamente se preocupe, sino que también actúe en promover este bien común del que hablas. Creo que parte de lo que hacemos en la Academia de Estudios de la Felicidad y en IBI es crear una comunidad que sea capaz de compartir no solamente herramientas, sino también aspiraciones, preocupaciones y trabajar juntos para crear lo que queremos. Porque de hecho en las organizaciones mucha gente sugiere, hay un 58% de la gente que está resignándose, renunciando silenciosamente, pero esas son las personas que necesitamos alcanzar para que se comprometan con el ambiente laboral. Y de la misma forma, hay mucha gente en el mundo que son observadores pasivos, que no quieren tomar acción para de verdad decir el bien común es el bien para todos. No podemos empezar a abogar por el bien de ciertas personas e ignorar el bien común, la humanidad común que tenemos. Así que creo que estos observadores pasivos es a quienes tenemos que alcanzar y tal vez quienes tienen que tener esta educación, pero también tener estos valores en común, porque el no alzar la voz y seguir callados, esa también es una acción y tiene un impacto también. Sé que hay gente con más preguntas, pero estamos realmente llegando al final del webinario. Ya nos pasamos de la hora. Y antes de darte las gracias, quiero compartirles un video sobre el trabajo de Tal y luego compartirles la noticia de esta nueva generación que empieza en febrero. Así que por favor, Gigi y Glavers, ¿pueden compartir el video? And this moment is a special moment. Because at this moment, there is the potential that exists within our students to spread this change.
and to bring about a happiness revolution. A peaceful revolution that will increase levels of well-being around the world. A revolution that will generate not just more well-being, not just more happiness, but also more health and more goodness, more generosity, more kindness. This is about making the world a better place. This is about making a meaningful difference. And when I think about it, I know that this is the moment. Right now, right here, together. You're muted, Arlene. Tu micrófono está silenciado, Armin. Estaba muy emocionada. La siguiente generación para el certificado en estudios de la felicidad empieza el 6 de febrero. Tenemos aquí algunos alumnos que ya son alumnos en nuestro certificado. Veo a gente de Vietnam, de Colombia, de Costa Rica, de México y de muchos lugares. Y también veo alumnos de nuestro programa de maestría. Y quiero darte las gracias, Tal, porque estás alzando la voz y guiándonos a muchos de nosotros para lograr y para construir el tipo de mundo que queremos, en el que queremos vivir. Así que quiero invitarte a que nos compartas algo sobre esta hermosa obra que haces. Terminé este video con la palabra juntos. Y esa es la esencia de lo que hacemos. Con frecuencia hablo con nuestros alumnos y les digo, el material que estudiamos es muy bueno. Porque estudiamos a Martin Seligman, su maestro, estudiamos a Aristóteles, estudiamos a Helen Keller, estudiamos a Lao Tse. De verdad, estudiamos a los grandes pensadores, estudiamos la neurociencia moderna, los grandes pensadores de la historia. Por supuesto que el material es bueno, pero eso no es lo más importante de la Academia de Estudios de la Felicidad. La parte más importante de lo que hacemos, ya sea la Academia de Estudios de la Felicidad o IBI, es que creamos una comunidad de personas que opinan y sienten de forma similar y que de verdad les preocupa crear una diferencia en el mundo para hacerlo mejor, no nada más como un cliché, sino que de verdad les preocupa esparcir y difundir la felicidad y la bondad y la amabilidad. Y hay mucho poder en esta unidad. Una sola persona sí puede crear una diferencia. Ya hablamos del efecto mariposa. Pero cuando tienes a 2 personas o cuando tienes a 200 personas, ese impacto es exponencial. Y eso es lo que para mí es lo más importante y más inspirador. Y eso es lo que hace que me levante todas las mañanas. También durante tiempos difíciles o tiempos retadores, desafiantes, el saber que tal vez yo soy una vela, pero juntos somos una antorcha, un sol, una fuerza gigante, y espero que se nos unan y que sean parte de lo que estamos haciendo juntos, que es la revolución de la felicidad. Sí, tenemos más de 1000 alumnos, gente de más de 80 países, y el trabajo, el apoyo y la sensación de que no estamos locos si tenemos el deseo de ser felices, incluso dentro de este mundo imperfecto. Sentir que hay una comunidad de personas que comparten estos mismos anhelos, eso te vuelve más fuerte y te permite
ser todavía más generoso y crear estos milagros. Así que muchas gracias, Tal. Por favor, escríbanos con sus preguntas. Por favor, siéntanse libres de mandarnos un correo electrónico con cualquier otra pregunta sobre este tema o del certificado. Por favor, contáctenos. Y me siento muy honrada, Tal, de ser parte de tu equipo, de ser también tu alumna y de caminar junto a ti en este maravilloso camino, en este imperfecto mundo, pero también muy bello. Muchas gracias. Gracias por esto, Arlene. Gracias por ser profesora en nuestro programa y por todo el trabajo tan generoso que haces. Muchas gracias. Y hay una invitación de Glavers, me parece, si quieren abrir sus cámaras para tomarnos una fotografía, si no les importa, por favor. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Gracias, Tal. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Buenas noches.